Bueno, una disculpa, se interrumpió el video, entonces pues vamos a tratar de retomar lo que estábamos nosotros viendo. Les recuerdo que estaba yo hablando del concepto de rango de una función y les decía que es el conjunto de todos los posibles valores de f cuando x recorre todos los valores del dominio. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde el dominio consta de los números 0, 1, 2 y 3. El codominio consta de los números 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es el codominio, ¿verdad? Ahora, el rango son todos aquellos elementos que efectivamente son imágenes de objetos que están aquí en el dominio. Entonces, por ejemplo, el 6 es una imagen, el 7, el 8 y el 9. Pero el 10 no es imagen de ningún elemento del dominio. Entonces, el rango es esta región amarilla que tengo aquí. 6, 7, 8 y 9 nada más. Que bueno, en algunos otros textos también al rango se le da distintos nombres como recorrido o como imagen, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con este concepto bastante. Entonces, pues sí va a ser importante que ustedes se familiaricen con este concepto, ¿no? Quiero ahora mencionar brevemente algo relacionado con el plano cartesiano. Entonces, para ello vamos a considerar dos rectas de números reales perpendiculares, ¿no? O sea, vamos a considerar una recta así, real, con su origen, digamos, aquí. Y luego vamos a construir otra recta perpendicular a la primera, ¿no? Más o menos así. Y que estas rectas se cortan o se intersecan en un punto que nosotros lo denotamos con O por origen y a la recta esta horizontal que tenemos aquí, la roja, le vamos a llamar el eje X
este va a ser el eje X y el otro eje vertical que tenemos aquí lo vamos a denotar como el eje Y. Estos ejes pues dividen el plano en 4 cuadrantes que los numeramos en sentido antihorario 1, 2, 3 y 4, ¿no? Tenemos estos 4 cuadrantes numerados de esta forma. Ahora, como ven aquí en el dibujo que está hecho bien, aquí a un lado, aquí está el eje X, aquí está el eje y aquí hay una cuadrícula, ¿no?, que se obtiene. Y entonces, cada punto de esta cuadrícula pues está representado por un par ordenado de números X, Y. El primero de estos denota la posición en la dirección horizontal y se le conoce como la abscisa, y el segundo número indica la posición en la dirección vertical y se conoce como la ordenada. Entonces, por ejemplo, aquí, este punto de acá, el origen, pues el origen siempre es el punto con abscisa 0 y ordenada 0, ¿no?, que también lo vemos aquí. Este punto que está aquí es el 2, 4 porque estamos desplazados 2 unidades hacia la derecha sobre el eje X y 4 unidades, 1, 2, 3, en la dirección Y. Entonces, este es el punto 2,4. Y así tenemos aquí varios otros puntos, ¿no? El 5, 0, el 3, menos 4, el menos 3, menos 2, el 0, menos 2 y el menos 4, 1. Y esto va a ser muy útil para nosotros porque nos va a permitir representar o visualizar las funciones. Esta representación pues se denomina un sistema de coordenadas rectangulares o un sistema de coordenadas cartesianas. Cartesianas es en honor al matemático francés Descartes, que es el que las introdujo, ¿no? Porque si f es una función con dominio A, pues podemos pensar nosotros que su gráfica precisamente consiste del conjunto de todos los puntos en el plano cartesiano cuyas coordenadas son pares ordenadas entrada, salida de f, ¿sí?, que son los que tenemos aquí expresados, ¿no? Aquí está la pareja X, que es la entrada, y f de X, que es la salida, para X
elemento del dominio. Entonces, vamos a ver un caso particular. Vamos a considerar la función muy sencilla f de x igual a x más 2. Yo creí que estaba aquí, en esta figura, pero no está aquí. Bueno, pero es muy sencilla. Si yo hago aquí una tabla, para esta función, por ejemplo, si tomo x igual a 0, esa es la entrada, pues f evaluado en 0 me da 0 más 2, me da 2. F, si tomo x igual a 1, pues 1 más 2 me da 3. Si tomo 2, f evaluada en 2, la imagen bajo f de 2, pues es 4. Y así puedo hacer una tabla tan grande o tan chiquita como yo quiera, ¿no? Puedo, por ejemplo, tomar aquí menos 1. Entonces, ¿cuál es la imagen bajo f de menos 1? Pues es menos 1 más 2 es 1. Entonces, vamos a ver. Ay, ay, ay. Aquí en este plano cartesiano que tengo acá, quiero poner los puntos que obtuve. Entonces yo obtuve, primero vamos a poner el punto menos 1, la pareja menos 1,1, que es menos 1 menos 1,1 es este punto de acá. Luego 0, 2. Luego 1, 3 es este punto de acá. Y finalmente 2, 4. Y ahora voy a trazar una recta por estos puntos que tengo aquí. Bueno, una curva. Entonces, a ver si puedo. Se mueve. Ahí está. La recta azul que obtuve. Esta es la gráfica de esta función tan sencilla, f de x igual a x más 2. Aquí tengo pues varias funciones. Vamos a ver cuáles son las que están representadas aquí.
esta primera que tengo, vamos a llamarle f1 de x, pues es simplemente x, ¿no? Es esta de acá. Esta de acá, que le vamos a llamar f2, f sub 2 de x, es x cuadrada, ¿no? Que es la gráfica de una parábola. Esta que tengo aquí, vamos a llamarle f3 de x, igual a x cúbica, pues es la gráfica de una cúbica, ¿no? Luego, aquí tenemos f4 de x, que es 1 sobre x. Esa es una hipérbola. Esta es otra función muy común, que es la función raíz cuadrada de x. Y finalmente tenemos aquí la función 6 de x, que es la raíz cúbica de x. Pues una observación. En realidad ninguna de estas gráficas está completa, ¿no? Estamos viendo nada más como una pequeña ventana, pero pues con esa pequeña ventana que estamos utilizando, si la ventana, por ejemplo, aquí a la que me refiero, en el caso de esta función, pues vamos desde menos 4 hasta 4, y también aquí en la otra dirección vamos desde menos 4 a 4. Aquí la ventana es diferente. Aquí la ventana es de menos 3 a 3 y de menos 1 hasta 7, ¿no? Y así en cada una de ellas, pues tenemos una ventana adecuada a la situación. Bueno, finalmente lo que quiero hacer notar es lo siguiente. Aquí también tengo algunas gráficas de funciones. Pues algunas son casi las mismas. Por ejemplo, esta es la que vimos hace un momento, la de x cúbica. Esta es la función que vimos también al principio de esta clase, la función valor absoluto de x. Aquí ven ustedes cómo es su gráfica. Y estas flechas que están aquí al final lo que indican es que precisamente lo que les decía, que aquí nada más estamos viendo una ventana de cómo es la gráfica, pero esta línea en realidad sigue en esta dirección y también esta línea que tengo aquí sigue para allá. Igual esta curva que tengo aquí pues sigue y también para acá abajo pues sigue. ¿Sí? Pero otra cosa que se nos está señalando aquí de manera muy clara es que estas efectivamente son gráficas de funciones. Estas tres son gráficas de funciones.
y no, bueno, digamos, son gráficas de funciones. ¿Por qué? Porque si se fijan, ahí se dibujó con azul, en cada caso, una línea vertical. Y esa línea vertical que se dibujó corta a la curva en un solo punto. Por ejemplo, en el caso de la parábola, este es el punto. En el caso de la función valor absoluto y de esta recta vertical, solo obtenemos un punto. Aquí también en el caso de la cúbica, pues la recta vertical solamente corta a la curva en un solo punto. Y ustedes se pueden imaginar mover estas rectas verticales. Pueden trazar otras rectas verticales y siempre van a observar este fenómeno de que la recta vertical únicamente va a cortar a la curva en un solo punto. ¿Sí? Y eso lo quiero contrastar con lo que sucede acá abajo. Aquí también tengo graficadas ciertas cosas que son como muy parecidas a lo que teníamos hace rato, porque pues esto parece una parábola, pero en vez de estar abierta hacia arriba, es una parábola que está abierta hacia la derecha. Esta de aquí parece la función valor absoluto, pero está en otra posición. Esto pues, es claramente la imagen de un círculo, ¿no? De una circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Pero aquí también se incluyeron estas rectas verticales azules. Y aquí lo que observamos es que esta recta vertical que tengo aquí, pues corta a la curva no en un punto, sino en dos. Aquí también esta recta vertical corta a la circunferencia en dos puntos. Aquí también la recta esta vertical corta a lo que está representado aquí en rojo en dos puntos. Entonces, lo que quiero comentar ahorita nada más es finalmente que estas no son gráficas de funciones. Sí son gráficas de ecuaciones, ¿no? Porque de hecho, pues aquí tienen ustedes las ecuaciones. La primera ecuación es x igual a y cuadrada. La segunda ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y la tercera es x igual a valor absoluto de y. Esas ciertamente son ecuaciones, de eso no hay duda, pero no son, sus gráficas no son gráficas de una función. Eso lo vamos a aclarar la próxima vez, porque vamos a hablar precisamente del criterio de la recta vertical. Bueno, aquí lo voy a dejar por hoy. Espero que pasen una buena tarde.